Hola, muy buenas tardes, asesor y compañeros. Mi nombre es Jesús Antonio Sánchez Gutiérrez y soy orgullosamente del estado de Querétaro. Mi matrícula es 190-155-54. Estudio en la Universidad Virtual del estado de Guanajuato. Mi módulo es Derecho Procesal Penal 2. El reto es el número 1. ¿Cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la reforma constitucional mexicana? Y estamos a 8 de abril del 2022. Respondiendo a las interrogantes de esta primera actividad, vamos a la cuestionante. ¿A qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? El autor dice que las ideas salen o se difunden desde los países centrales, a otros que corresponden a la periferia, en donde son los 14 especialistas en derecho que pertenecen a Latinoamérica. Fueron los actores intelectuales y promotores de estas importantes reformas procesales y penales. Cuando las ideas sirven a los intereses de la élite de cada tipo de país, aquí lo importante es saber distinguir entre países periféricos y países semiperiféricos para poder conceptualizar las desigualdades y diferencias existentes entre países en desarrollo del sur y del este. Las leyes, normas y políticas públicas se difunden desde los países centrales, como ya se comentó, a otros países periféricos. Análisis neurorealistas de las relaciones internacionales y análisis de la elección racional en el derecho internacional, en donde se señala que los estados centrales pueden interponer leyes, normas y políticas públicas sobre otros estados mediante la fuerza, amenazas u otros incentivos para avanzar sus propios intereses materiales. La difusión ocurre mediante las presiones del capital internacional sobre países centrales y periféricos. También a través de la expansión del capitalismo mundial. Se observa que los países centrales tienen más recursos para tomar el primer paso en cierta dirección, lo cual puede tener en cuenta su independencia del camino tomado y efecto de redes sobre otros países. ¿Qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Los códigos acusatorios son procesos penales que tratan de la investigación y juzgamiento, en donde se da al fiscal, a la víctima y al imputado de herramientas y mecanismos para resolver los litigios sin tener que ir a juicio. Se obtienen derechos más justos tanto para el inculpado, en donde se permite que la víctima tenga mejores herramientas para poder defenderse mejor en el juicio. El código inquisitorio se refiere a los procesos penales en donde se observa que es la parte contraria a los acusatorios, en donde estos últimos fueron creados por la monarquía y la Iglesia Católica. Al imputado por lo regular carecía de todo derecho, puesto que se le castigaba de diferentes maneras hasta llegar a la tortura, con tal de obtener una confesión a modo que por lo general era en contra de la misma víctima. También su presencia era nula cuando se llevaba a cabo el recogimiento de pruebas legales y era obligatoria la prisión preventiva. El juez participaba tanto de la investigación como del juzgamiento y no había legalidad en los procesos, pues era juez y parte y él juzgaba conforme él le parecía pertinente, que la mayoría de las veces era una injusticia total para la víctima. ¿Cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores de América Latina? Fue importante su participación, porque influyeron organizando convenciones y reuniones en donde se explicaba a los líderes y miembros legales de comunidades domésticas sobre los vacíos legales que existían y perjudicaban en los procesos conforme a derecho, en donde se debería reemplazar los códigos inquisitorios por los códigos acusatorios. Los países desarrollados apoyaron económicamente y grandemente la difusión de este nuevo sistema. Entre los países más importantes que impulsaron la nueva modalidad legal fueron Alemania, España
y Estados Unidos, que sustancialmente mejoraron el sistema legal con las nuevas reformas de la justicia penal en América Latina. Mi opinión, analizando el tema estudiado, observo que existe una muy estrecha relación en el texto expuesto por Máximo Langer y la reforma constitucional que se realizó en el año de 2008. Existen coincidencias en las garantías de las víctimas como también de los acusados. Aún falta mucho camino por recorrer en estos menesteres legales, pero poco a poco se ve que los procesos se llevan cada vez más conforme a derecho, en donde no debe existir faltas al debido proceso. No se debe retroceder porque sería atentar a los derechos humanos de los involucrados. Los juicios orales es un claro ejemplo de cómo ha ido cambiando la impartición de justicia, con sistemas más claros y expeditos. Muchas gracias, asesor y compañeros.